Hola, y vamos a hablar sobre el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es el conjunto de síntomas y signos que aparecen como consecuencia de una exposición excesiva a glucocorticoides, que puede deberse a un exceso de producción de glucocorticoides por parte de nuestro organismo, que recibe el nombre de Cushing endógeno, o por la administración mantenida de glucocorticoides, que sería el Cushing exógeno, en donde la causa más frecuente es el consumo de esteroides. La ACTH es una hormona liberada por la adenohipófisis que controla la liberación de cortisol a partir de la corteza suprarrenal. Recordemos que cada zona de la corteza suprarrenal se encarga de la síntesis de una hormona en específica. La zona glomerular se encarga de la síntesis de aldosterona, la zona fascicular de cortisol y la zona reticular de la síntesis de andrógenos suprarrenales. El cortisol, al ser liberado, ejerce varias funciones, como es el aumento de producción de glucosa, el aumento de la lipogénesis, interviene en el crecimiento, ayuda en la formación de proteínas y ayuda al calcio a fijarse al hueso, entre otras cosas. Esta hormona presenta un ritmo circadiano pronunciado, en donde los niveles máximos son por las mañanas y los mínimos son por las noches. Recordar que esta circula unida a proteínas transportadoras y solo un 5% de la hormona que circula libre es la que ejerce su función, principalmente en el receptor tipo 2, que es el que tiene el efecto glucocorticoide, y en menor medida en el receptor tipo 1, que es el que tiene efecto mineralocorticoide. El síndrome de Cushing endógeno comprende tres trastornos distintos: un síndrome de Cushing hipoficiario o enfermedad de Cushing, que se encuentra en la gran mayoría de los pacientes y es causado por un tumor hipoficiario productor de ACTH. El síndrome de Cushing, que es más frecuente en la infancia, es el síndrome de Cushing suprarrenal, y en donde el más común es el adenoma y produce cortisol independientemente de la ACTH. Y el síndrome de Cushing ectópico surge de la producción autónoma de ACTH o CRH a partir de enfermedades tumorales extrahipoficiarias. Puede ser por un feocromocitomo, puede ser como por un carcinoma bronquial de células pequeñas, y este cursa con hipermentación, alteraciones metabólicas como hiperglicemia, alcalosis metabólica o hipopotasemia. Y en las manifestaciones clínicas se puede encontrar una fase de luna llena, se puede encontrar hirsutismo, obesidad, estrías rojas, edemas en miembros inferiores, acné, hipermentación en las zonas de fricción y amenorrea. Y como enfermedades concomitantes se puede encontrar la osteoporosis, dislipidemias, hipertensión, nefrolitiasis, aterosclerosis, estados de hipercoagulidad, por lo que estos pacientes tienen un mayor riesgo de tromboembolismo pulmonar y de trombosis venosa profunda. Y también esos pacientes cursan con ansiedad o depresión más frecuentemente. Y hay que tener en cuenta que se debe sospechar el síndrome de Cushing cuando en el mismo paciente se identifican varias características clínicas, en particular cuando se incluye los hematomas mayor a 1 centímetro, cuando se ven estrías violáceas y cuando hay signos de miopatía proximal. Ante la sospecha del síndrome de Cushing, que es adiposidad central, miopatía proximal, estrías, amenorrea, hirsutismo, hipertensión, intolerancia a la glucosa, se deben hacer pruebas adicionales para confirmar el diagnóstico. Y para para que se confirme el diagnóstico, deben hacerse varias pruebas que den positivos. Y la confirmación del diagnóstico puede ser por el cortisol libre urinario, que incluye el incremento en la excreción de cortisol libre en orina de 24 horas en 3 muestras separadas, la falta de supresión adecuada al cortisol matutino tras una exposición a toda la noche a dexametasona y la evidencia de la pérdida del ritmo circadiano en la excreción del cortisol. Y cuando esté confirmado el diagnóstico, se procede a iniciar el diagnóstico diferencial de exceso de cortisol, que si es dependiente de ACTH o si es independiente de ACTH. Y en general, las concentraciones de ACTH en plasma están suprimidas en caso de producción autónoma de cortisol suprarrenal, que se habla de un Cushing ACT independiente. Y como consecuencia del aumento de retroalimentación negativa del hipotálamo, pues este tiene la ACTH suprimida porque está produciendo mucho cortisol. En cambio, los pacientes con síndrome de Cushing ACT dependiente tienen una ACTH normal o elevada en el plasma, encontrándose a muy altas concentraciones también en algunos pacientes con síndrome de excreción ectópica de ACTH. Gracias.